Soy Ernesto y quiero darte la bienvenida a tu iglesia Gran Comisión. Para nosotros es un gran privilegio tenerte aquí conectado. El día de hoy tenemos un programa con gran contenido de valor. Queremos invitarte a que compartas esta reunión con algún amigo para que pueda conocer más de lo que Dios puede hacer en su vida. Sean todos bienvenidos. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas.
así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque parezca que estoy rodeado por ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es, así peleo. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. La historia nos habla de John Newton.
Se destacó bastante por ser uno de los mayores miembros destacados de la Marina inglesa. También uno de los grandes traficantes de esclavos entre los años 1700 y 1800. Sin embargo, la vida de John Newton tuvo un cambio bastante dramático cuando él, en un momento de su vida, llegó a la conclusión de que su existencia no tenía sentido. Y ya casi al finalizar sus días, en el epílogo de su vida, él pronunció una de las frases que sin duda alguna más nos pueden identificar a usted y a mí. Él dijo algo como: mi mente casi se desvanece, mis recuerdos casi se van, pero aún conservo 2 de ellos, ya casi en los últimos tiempos de su vida. Y él continuó diciendo: solo recuerdo 2 cosas, que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Y créame, usted que me ve y me escucha, esa es la condición que nos define a nosotros. Nosotros somos unos grandes pecadores y Cristo Jesús es un gran Salvador. Y don John Newton no dijo esto queriéndonos hacer sentir, o él queriéndonos hacer sentir como un miserable, como un digno de lástima. Nada que ver, sino fue inspirado por Dios a decir, a proclamar algo que realmente usted y yo somos, grandes pecadores. Imagínese usted cómo un gran Salvador pudo haber hecho tan gran muestra de amor por usted y por mí. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. No es difícil pensar que alguien pueda morir por un bueno. Usted, sin duda alguna, va a morir por alguien que quiere, por un familiar, por alguien que a usted le cae bien. Pero imagínese morir por un extraño o por alguien malvado. Eso mismo hizo Jesús por usted y por mí, muriendo en la cruz, pagando nuestros pecados. Jesucristo no esperó que usted ya no fuera pecador. Jesucristo murió por usted y por mí, siendo aún pecadores. En la condición cual sea que usted esté, en la condición cual sea que estemos, Él así nos ama. Él así murió por nosotros. Él así nos acepta. Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestros pecados, castigado por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos sanados. Imagínense, ese acto lo hizo por amor. Y nos queda a usted y a nosotros simple y sencillamente tener en nuestra conciencia esa misma actitud que tuvo John Newton. Reconocer que usted es un pecador que necesita de un Salvador. Reconocer que sus buenas obras, si bien es cierto, lo ayudan a tener un gran testimonio y lo ayudan a tener una buena reputación, pero no le dan la salvación que Cristo Jesús únicamente le puede dar. Recuerde, el salmista dijo en el Salmo 51 que en maldad fuimos formados, que en pecado fuimos concebidos por nuestra madre. Nuestra naturaleza es pecaminosa y necesitamos de un Salvador. Nosotros le queremos invitar a que usted venga delante de Dios tal cual es y reconozca sus pecados delante de Él y le diga algo como: Señor Jesús, reconozco los pecados que tengo, reconozco la condición de pecador que está alrededor de mi vida, te necesito como mi Salvador. Nosotros le queremos pedir a usted que tenga esa misma actitud que tuvo John Newton, de reconocer la necesidad de un Salvador. Acepte hoy a Jesús como su Salvador, como su único y suficiente Salvador. Es la mejor decisión que usted puede tomar. Gracias. Si en el desierto estoy y ya no puedo continuar, me aferro solo a Dios, me ayuda para avanzar. Me impulsa a seguir y alegra mi corazón. Es Jesús mi Señor. Mi refugio,
Cuando cansado estoy, sin fuerzas de luchar, me acerco solo a Dios, me ayuda para avanzar. Me impulsa a seguir y alegra mi corazón. Es Jesús mi Señor, Él me sostiene en los problemas, mi refugio es mi Dios. Él es mi guía, mi luz y protección, mi refugio es mi Dios. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Mi Dios es mi refugio, mi escudo y protección. Él me sostiene en los problemas, mi refugio es mi Dios. Mi guía, mi luz y protección, mi refugio es mi Dios. Sostienes en mis problemas, mi refugio es mi Dios. Eres mi guía, mi luz y protección, mi refugio es mi Dios. Mi refugio es mi Dios. Mi refugio es mi Dios. ¿Alguna vez has escuchado frases que parecen ciertas, pero en realidad son falsas? Con tanta información que hay a nuestro alrededor, es muy fácil encontrar ideas, noticias que parecen ser verdad, pero que en realidad no lo son. Y el peligro es que nosotros las estemos creyendo. Hoy estamos comenzando una nueva serie llamada Noticias Falsas. La verdad los hará libres. Como cristianos, debemos defender la verdad. A continuación, el pastor Berman Bardales nos hablará sobre el tema Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. ¿Será esto verdad? ¿Estamos creyendo algo que no está en la Biblia? Con ustedes, el pastor Berman Bardales. Hola, sean bienvenidos a esta nueva serie de conferencias Noticias Falsas.
Esta conferencia es muy importante porque se ha generalizado el uso de los dispositivos inteligentes, tanto por adultos como por jóvenes. Se usa para el trabajo, para la educación, para entretenimiento, para la comunicación. De una u otra forma absorbe muchas horas del día y de la noche. Y esto es interesante porque la información está saturando nuestra mente. Los medios ayudan a esto, a poner información al alcance de un clic. Es fácilmente accesar a ellos. Y esto da la oportunidad a que de una u otra forma las personas se vuelvan parte interactiva de los procesos de la comunicación. Pero imagínense esto, si se envían datos sin procesar, pueden generar noticias que no están apegadas a la verdad. O, como las conocemos, noticias falsas. Y básicamente son mensajes informativos falsos, creados y difundidos con el objetivo de engañar. Es fácilmente propagado por medios digitales. Ahora, estas noticias pueden haber sido sacadas de contexto y pueden incluir algún tipo de artículos, noticias, chismes, rumores, memes, críticas, ofertas, etcétera, ¿verdad? Lo cierto es que muchos los usan para sacar beneficio propio, para reírse de otros, para desinformar a la opinión, para perjudicar o difamar a alguien. Se comparte y se divulga con mayor facilidad que las verdades, que las noticias verdaderas, y esto, o que la información verdadera. Así es que algunos estudiosos del tema de la noticia falsa dicen que para el 2022 el 50% de la información que recibamos será noticia falsa. Esto es preocupante, pero a la vez es importante porque como hijos de Dios somos responsables de darles el tratamiento a esta información que recibimos, el tratamiento adecuado, el tratamiento que la Biblia dice, ¿verdad? Así que es por eso importante que antes de creer una información que usted y yo recibamos, antes de compartirlas, hay que hacernos por lo menos 3 preguntas. La primera de ellas, ¿es verdad esta información? ¿Es verdadero? ¿Verdad? Si no es verdadero, pues definitivamente no deberíamos de participar en esto. Pero digamos que tenga verdad. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Número 2, ¿es necesario que otros la conozcan? ¿Ayudará a alguien? ¿Herirá a alguien? Bueno, si aún así usted tiene inquietudes, hágase la tercera pregunta. ¿Es amable esta información? ¿Expresa el amor de Dios? Así es que es muy importante que le pongamos atención a los principios bíblicos para tratar adecuadamente esta información o noticias falsas. ¿Sabe por qué? Porque hay frases que no son verdad y las creemos y parecen inspiradoras y animan y alientan y motivan a muchos. ¿Ha escuchado usted esa frase? La voz del pueblo es la voz de Dios. Esa es una frase que no es real, porque la voz de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Ahí encontramos la voz de Dios, su palabra. Pero hay otras frases, como esta frase, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Y este es el tema con el cual queremos compartir algunos principios con usted. Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Esta es una frase que en algún momento se hizo unas estadísticas en Estados Unidos muchos años atrás y al preguntar a las personas sobre el pensamiento de Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, reflejó algunos datos interesantes. La mayoría de las personas, entre el 81 al 82% de las personas, creen que esta es una enseñanza de la Biblia. Y los jóvenes, sí, los jóvenes también tenían su criterio. Los jóvenes, la mayoría de ellos piensan que el tema central de la Biblia es este: Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Ahora, esta frase tratamos de rastrear algunos orígenes, de dónde sale esta frase, y encontramos alguna información. Algunos dicen que se origina en la antigua Grecia. Un poeta
trágico griego llamado Sófocles, en el año 409 a.C., escribió una frase que posiblemente sea sobre la cual se edificó el tema del cual queremos hablar. Y escribió esta frase: el cielo nunca ayuda al hombre que no quiere actuar. Obviamente esta es una frase que tiene una base, ¿verdad? Se fue modificando con el tiempo, muchos más escritores, filósofos griegos le agregaron, y luego otros escritores alrededor del mundo aportaron algunas observaciones. Pero al final, en 1736, se encuentra en una de las publicaciones del almanaque de Richard Saunders, impreso y vendido por Benjamin Franklin, la primera vez así formulada de una manera clara, ¿verdad? Esta frase. Ahora, es muy importante para poder distinguir entre lo que es una noticia falsa y una noticia verdadera. Es importante conocer la verdad, que tengamos el criterio adecuado. Y cuando hablamos de la verdad, es aquello que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar. Aquello que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar. También podemos pensar en la verdad absoluta, que es una verdad objetiva, universal y constante. Ahora, cuando queremos entender la verdad, debemos darnos cuenta que la naturaleza y el carácter de Dios son los que definen la verdad. Dios es la verdad. Dios es la fuente de la verdad. Y está expresada en su palabra. Ahí encontramos la expresión de la verdad, la expresión de la palabra de Dios. Ahora, esta frase, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, nos hace pensar que Dios solo ayuda al fuerte. O esta frase estimula a confiar primero en las capacidades humanas antes que en Dios. Es por eso importante ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia. La Biblia enseña que toda nuestra confianza debería estar puestas en el Señor. Por eso encontramos en Proverbios capítulo 3, verso 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. En otra versión dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Así que como seres humanos tenemos la tendencia de apoyarnos en nuestra propia fuerzas, en nosotros mismos. Y quiero mencionarle algunas formas en las cuales nosotros como seres humanos nos apoyamos en nosotros mismos. Hay muchas, yo le voy a mencionar tres nada más. Una de ellas es confiar en la autosuficiencia. Cuando confiamos en la autosuficiencia estamos apoyándonos en nosotros mismos, porque es pensar que no necesitamos a nadie, es pensar que no necesitamos a Dios. Y aunque no lo decimos, no le decimos Dios no te necesito, no lo expresamos así, pero en nuestro diario andar, en nuestro diario actuar, nos conducimos como si Dios no existe, sin considerar el deseo de Dios para nuestras vidas. Lo sacamos del escenario personal, lo sacamos del escenario de la familia, lo sacamos del contexto de la sociedad, de la escuela, de las instituciones y aún de los gobiernos. No le consultamos en nuestra vida diaria. Esta frase nos estimula o es un llamado a confiar en nuestras propias fuerzas antes que en Dios. Así que la autosuficiencia fortalece también la independencia de Dios y nos volvemos como la nación, libres, soberanos e independientes. Tomamos nuestras propias decisiones, no necesitamos de Dios, no necesitamos de su consejo, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Ante Dios necesitamos dependencia de Dios. Como seres humanos, ningún ser humano puede decir no necesito a Dios. Por el contrario, necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y la Biblia nos recuerda que no somos autosuficientes. Hay un verso en 2 Corintios capítulo 3, verso 5, que lee de esta manera: no que seamos suficientes en nosotros mismos, como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Y así es, nuestra suficiencia proviene de Dios porque no somos autosuficientes. Somos suficientes en Él, somos suficientes en Dios. Una segunda forma
en la cual los seres humanos tratamos de apoyarnos en nosotros mismos es confiar en los talentos y habilidades. Y esto es básicamente depender primero en las capacidades y fortalezas que tenemos antes que considerar las fuerzas de Dios. Cuando se tienen muchas habilidades, muchas capacidades, muchas competencias o muchos dones, hay un peligro. Y el peligro es caer en el orgullo y poner nuestra confianza en estas capacidades. ¿Sabe por qué? Porque esto es lo que el mundo exalta. El mundo exalta las competencias, las capacidades, los logros. Y de una u otra manera, a veces somos influenciados por eso. Y no es que estemos en contra de las capacidades y los logros y todas las competencias. Si usted las tiene, sea excelente en ellas, pero póngalas bajo el servicio de Dios. No son dadas para que nosotros nos apoyemos en ellas y creamos que podemos lograr, crecer y avanzar en la vida por medio de ellas, olvidando que Dios es el dador de los talentos. Dios es el dador de las habilidades, de los dones, para ser usados para su gloria. Y esto es muy importante, porque Dios quiere que podamos valorar lo que es importante para Dios. La salvación que Él nos da es importante. El propósito de Dios para nuestra vida es importante. Sus planes, su voluntad son importantes. Así es que muchas veces cuando estamos confiando en nuestros logros, capacidades y nuestras competencias, buscamos nuestros planes. Y algunas veces hacemos todo lo posible por luchar por nuestras metas y nuestros sueños antes que considerar los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Así que es importante pensar que los planes de Dios los tiene diseñados para nuestro bienestar, para nuestra vida. Y hay que preguntarnos, ¿cuál es tu voluntad? En vez de decir, yo quiero, Señor, que se haga mi voluntad, podemos decirle, Señor, que sea tu voluntad hecha en mí, que Dios cumpla sus planes y sus propósitos. Quiero recordarles un verso que está en Juan 3:27, que dice lo siguiente: ningún hombre puede recibir nada a menos que le haya sido dado del cielo. Así es, todos los logros, competencias, todos los éxitos, todas las capacidades, dones que usted y yo tenemos, dice la Biblia, que no pueden ser recibidas a menos que le hayan sido dadas del cielo. Hay una tercera forma en la cual los seres humanos tratamos de apoyarnos en nosotros mismos, y es confiar en posesiones y recursos materiales. Creer que nuestra estabilidad y seguridad está en las cosas, en las cuentas de banco, en los bienes, en los negocios o empresas o inversiones que podamos tener. Creer que nuestra estabilidad y nuestra confianza está ahí antes que en Dios. Y esto de la abundancia de recursos y tener esas posesiones, posiciones y recursos materiales pueden ser un peligro en determinado momento. ¿Sabe por qué? Porque podrían convertirse en obstáculos que se oponen a que nosotros podamos poner nuestra confianza completa en Dios. Aún cuando todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Pero como seres humanos somos fáciles de olvidar. Somos fáciles de olvidar y olvidamos de dónde nos ha traído el Señor. Olvidamos de que tenemos vida, familia, trabajo, salud, casa, negocio, inversión. Lo que tengamos, lo tenemos porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha decidido así, que lo tengamos. Es importante recordar que todo lo que somos y tenemos es por la bondad del Señor, no por nuestras habilidades, no por nuestros recursos, no por nuestras competencias. Y el recordar esto, que todo lo que tenemos es porque Dios así lo ha querido, nos hace ser agradecidos con Dios, nos hace ser agradecidos con las demás personas y también nos hace ser humildes. Así es que las riquezas y los bienes materiales no son malos en sí mismos,
La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ahí sí está el problema. Cuando las riquezas ocupan en nuestra vida el lugar que le pertenece a Dios. Cuando las riquezas y los bienes ocupan en nuestro corazón el amor que le pertenece a Dios. Y cuando nuestra fe está en ellos antes que en Dios. Por eso es que Dios le recuerda a su pueblo. En el siguiente pasaje, miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel. En Deuteronomio 8, 17 al 18. Una enseñanza para todos. Dice, no sea que digas en tu corazón, mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor, tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas. Así es, Dios es el que da la capacidad y la competencia para que podamos desarrollarnos al máximo. Ahora, así como hay noticias falsas, también hay noticias verdaderas. Y esto es muy importante. Y me gustaría dejarles por lo menos con 3 noticias verdaderas, contrastando esta noticia falsa de la cual hemos estado hablando. La primera noticia verdadera: Dios me ayuda cuando no tengo fuerzas. Así es, Dios nos ayuda cuando no tenemos fuerza. Mire Isaías 40, 29 al 31. Dios da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es importante comprender esto. ¿Sabe por qué? Porque a veces no tenemos fuerzas. Hay momentos en la vida en que sentimos que se nos acaban las fuerzas, sea porque hemos estado soportando algún tipo de situación por un periodo prolongado de tiempo y no vemos algún cambio. Las fuerzas disminuyen, ya sea porque hay un conflicto familiar, porque hay discordias entre cónyuges o entre padres e hijos, hay diferencias entre hermanos, entre compañeros. Las fuerzas se restan, sea por una condición médica propia o de algún familiar cercano. Perdemos las fuerzas porque hemos estado enfrentando solos y en nuestros propios recursos los retos del diario vivir. Pero qué bueno que Dios nos ayuda cuando no tenemos fuerzas. Y no solo está dispuesto a ayudarnos, sino que está dispuesto a multiplicar nuestras fuerzas aún cuando las fuerzas que nos queden sean 0. Dios puede multiplicarlas. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, nos invita a venir a Él y encontrar descanso en Él. Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 29. Es una invitación de Jesús. Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Es importante tener descanso, pero el primer y más importante descanso que necesitamos tener es tener esa paz con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, que nos ofrece su perdón y la vida eterna y nos da la seguridad de poder estar con Él para siempre. Ese es nuestro primer descanso. Pero también hay un segundo descanso en nuestro diario andar, en nuestro día a día. Podemos estar fatigados, como dice el verso, pero puede ser que estemos fatigados por llevar cargas que hemos puesto nosotros mismos, o puede ser que estemos fatigados por llevar cargas que no nos corresponden. Pero también el descanso que dice Jesús es de darnos cuenta que podemos estar cargados porque llevamos cargas que otros han puesto sobre nosotros. Estas cargas no son las que Dios quiere que llevemos y que nos debilitan. Por eso Jesús pide que vengamos a Él y hallemos descanso para nuestra alma. Hay que traer todas nuestras cargas y traerlas a sus pies, a los pies de Jesús. Y allí es donde Él nos da fuerzas para seguir adelante. Él nos ayuda porque Dios le ayuda a usted y Dios me ayuda a mí cuando no
tenemos fuerzas. Una segunda noticia verdadera es que Dios me ayuda cuando soy débil. Sí, Dios le ayuda a usted y me ayuda a mí cuando somos débiles, porque todos tenemos áreas débiles en las que fallamos y en las que necesitamos crecer porque cometemos errores continuamente, a veces uno tras otro. Y la Biblia cuenta sobre una etapa en la vida de Pablo, un hombre fuerte y valiente. Se ve debilitado en su vida por un aguijón en la carne. Así lo describe él. Y le pide a Dios que se lo quite. Y después de 3 veces de estar orando y pidiéndolo, Dios le contesta. Y esta es la respuesta que encontramos en 2 Corintios 2, verso 12, 2 Corintios 12, verso del 9 al 10. Y dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué interesante esto. 3 veces le pidió Pablo al Señor que le quitara ese aguijón. Dios no quita de Pablo el aguijón que le atormenta. Según la palabra original, no era como una espina que lo estaba irritando, no, era más fuerte que eso. Era como una estaca de las que se usan para fijar las tiendas de campaña sobre la tierra. Y esa es la descripción que él hace en el original. En realidad era algo que le hacía verse y sentirse débil en sus propias fuerzas. Pero Dios no le quita el aguijón, hace algo más grande, le da su gracia. Y le dice, basta mi gracia es suficiente. Y así pasa también en nuestras vidas. A veces hay circunstancias alrededor de nuestras vidas que queremos que Dios las quite o que Dios las cambie. Y parece que no vemos la respuesta deseada. Parece que nada sucede. Pero lo que necesitamos en realidad es algo más grande. Lo que necesitamos es su gracia. Y esa gracia básicamente es el favor de Dios para con nosotros. Es un favor que no lo merecemos. Dios nos lo da, nos lo regala. Porque Dios nos ayuda cuando fallamos o cuando nos equivocamos una y otra vez. Dios nos ayuda porque hay áreas en nuestra vida que necesitan mejorar y hay debilidad en nosotros. Pero la debilidad puede decirnos que necesitamos a Dios. Cuando estamos débiles y cuando fallamos continuamente, ese es el momento de venir y decirle, Señor, te necesito, ayúdame. Y esta es una oportunidad para que el poder de Dios se muestre en nuestra vida. Recuerde esto, somos suficientes en su gracia cuando llegamos a la conclusión que somos insuficientes en nosotros mismos. Es ahí cuando la gracia de Dios puede obrar en nuestras vidas, porque su gracia transforma nuestra debilidad en fortaleza. Y por su gracia, el débil puede decir, fuerte soy. Así es. En esos momentos de debilidad, el débil puede decir, fuerte soy. Hay una tercera noticia verdadera que me gustaría dejar con ustedes. Y es, Dios me ayuda cuando soy dependiente de Él. Dios nos ayuda cuando somos dependientes de Él. Juan 15, verso 5 dice lo siguiente, hablando Jesús, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Y esto lo que indica es una dependencia de Él. Que Dios y el mismo Jesús quiere que podamos tener una dependencia de Él. No solo para hacer lo que queremos hacer o lo que hacemos cotidianamente. No. Necesitamos reconocer esa dependencia de Él para vivir. Para darnos cuenta que sin Él no podemos vivir. Hoy estamos vivos por su gracia. Porque Dios así lo ha decidido. Así que cuando somos dependientes de Dios,
vamos a dar el fruto que Dios desea. Dios permanece en nosotros y con sus fuerzas podemos levantarnos cada día y tener esperanza. Con sus fuerzas podemos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida por su gracia y misericordia. Así que estas noticias falsas van a seguir apareciendo a lo largo de nuestra vida, pero por cada noticia falsa hay muchas noticias verdaderas que las encontramos en la palabra de Dios. Y recuerde esto, tenemos noticias verdaderas para todos los días, y entre ellas, Dios me ayuda cuando me faltan las fuerzas. La segunda, Dios me ayuda cuando soy débil. Y la tercera, Dios me ayuda cuando soy dependiente de Él. Estas noticias verdaderas son y se vuelven una realidad en nuestras vidas solamente por la gracia y misericordia de Dios para con nosotros. Por su gracia somos fuertes. Por su gracia el débil dirá fuerte soy. Por su gracia vamos a ser confortados y fortalecidos en el Señor. Y por su gracia vamos a producir el fruto que Dios desea en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestra reunión de fin de semana. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón. No olvides compartir con otros lo que Dios te ha enseñado y te esperamos la próxima semana. Que estén bien.